Bienvenidos todos a La Explanada, arrancamos la semana y la verdad es que no podría ser de mejor manera porque hoy nos acompaña María Dueñas, que ha visitado nuestra ciudad con motivo de las veladas literarias que organizan nuestros amigos de Bectalia, y tenemos el placer de compartir unos minutos con ella charlando sobre su nueva novela, Las hijas del capitán, una historia sobre tres mujeres valientes en Nueva York en los años 30 que tuvieron que abrirse camino en una vida nada fácil. Bienvenida, María, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros, Mara. Te preguntaba yo antes si habías estado en Alicante previamente. Sí, muchísimas veces. En ocasiones con libros, haciendo presentaciones delante de los lectores y entrevistas con los medios, y después también he venido mucho a nivel personal. En esta ocasión nos visitas con motivo de tu nueva novela, Las hijas del capitán, que narra una historia de tres mujeres que tuvieron que abrirse paso en la Nueva York de los años 30. No fue fácil, casi nunca las historias de migración lo es. ¿En qué te basaste para contarnos esta historia? Bueno, la historia en sí, la trama de la novela es una ficción. Son tres hermanas malagueñas cuyo padre ha abierto una casa de comidas muy humilde, muy modesta, El Capitán, el título de la novela hace alusión a esta casa de comidas, y por aquellas cosas de la reunificación familiar, él, que ya está instalado en Nueva York, porque era muy común eso, que primero estuvieran allí los hombres, luego reclamaran a las familias, hace que su mujer y sus tres hijas veinteañeras, Victoria, Mona y Luz, abandonen su Málaga natal y lleguen a la gran ciudad. Entonces, toda esta historia, todo lo que pasa con el capitán, con el padre que muere nada más empezar la novela, cómo las hijas tienen que tomar las riendas del negocio y tienen que sacar las uñas para llevarlo adelante, todo eso es una ficción. Pero el telón de fondo, la reconstrucción de lo que fue la colonia española que había emigrado a la gran ciudad, que por entonces, por los años 30, eran casi 40.000 residentes, entre ellos muchos alicantinos también, pues todo eso sí que tiene una base bien documentada, bien fundamentada, de historia real, de verosimilitud. Es una historia de muchos españoles y españolas que emigraron a Estados Unidos, a Nueva York, y crearon, casi te diría, un ecosistema propio donde visitaban los mismos lugares, los mismos clubes de música, por ejemplo. Se creó una especie pues de agrupación de españoles que tenían sus costumbres y de alguna manera importaron lo que es España allá a Nueva York. Sí, muchísimo. Mira, que como eran tantos españoles y llevaban ya décadas desde el principio del siglo XX llegando a la ciudad, asentándose, unificándose allá donde había vecinos o donde había paisanos. Claro. Entonces tenían prácticamente sus barrios, ¿no? Estaba inicialmente la zona de Cherry Street, que era donde estaba, entre el puente de Brooklyn y Manhattan, muy cerca de los muelles de la compañía transatlántica en un principio. Ahí estaba el Círculo Valenciano, por ejemplo, ahí había un hotel que se llamaba La Valenciana, pero también estaba el Centro Vasco-Americano, también había negocios propietarios de gallegos, de asturianos. Entonces esa era una de las zonas. Por otro lado estaba la calle 14, que es donde yo sitúo casi toda la novela, que ahí estaba lo que hoy se conoce como la Nacional, que entonces era la Sociedad Española de Beneficencia, que como tú dices era una especie de sociedades, de asociaciones o de clubes casi, donde se ayudaba a los compatriotas en lo bueno y en lo malo, ¿no? Igual si necesitaban atención médica, documentos oficiales, incluso ayuda en los entierros, enseñar a leer a sus hijos en español. Todas esas cosas se hacían allí, pero también había bailes, también había verbenas, también había momentos agradables, una cantina, se ofrecía trabajos, en fin, eran unos centros que ayudaban a combatir el desarraigo. Y había centro aragonés y había círculo andaluz y, en fin, había de todo tipo de acuerdo con las distintas regiones de procedencia, y después multitud de negocios, y tenían un periódico y había iglesias donde daban los sermones en español para ellos. Era una colonia muy nutrida, muy cohesionada y muy firmemente asentada en la ciudad. Es curioso cómo la historia nos da lecciones, y en la actualidad la situación de Estados Unidos con respecto a la inmigración no tiene nada que ver con lo que nos estás contando. No, en esta nada. ocasión sí que tiempos pasados fueron mejores. Sí, desde luego que sí. Fíjate que en los años 30, cuando yo sitúo la acción, ya hay establecido un sistema de cuotas, ya no es esa entrada de las décadas anteriores y de los siglos anteriores que era totalmente libre, pero aún así quien quería llegar a
apelaba a reunificación familiar o que tenían compatriotas o algo, llegaba y se sentaba, se les ofrecía trabajo, se les tendía una mano. Y bueno, la vida de los inmigrantes siempre ha sido durísima, pero no había ese rechazo en absoluto. En el Nueva York de los años 30, casi un 40% de la población había nacido fuera del país. Entonces eran inmigrantes de primera generación, gente que mantenía sus costumbres, su lengua, sus pequeños o grandes guetos donde vivían todos juntos. O sea, era una ciudad hecha de inmigrantes, donde todavía había un peso enorme de los que habían llegado de otros países. Y esa política, claro, comparada con la de ahora, de cerrar puertas, no solo de cerrar, sino de echar a los que ya están dentro, de separar familias, todo esto resulta tremendamente desgarrador. Las hermanas Arenas, además, tuvieron que luchar en la época con un añadido para integrarse, y es que eran mujeres, que de repente estaban solas en Nueva York y tenían que hacer su vida de manera absolutamente independiente. Entonces la situación de las mujeres en aquella época pues no era fácil. No, era complicadísima. Fíjate que ahora todavía no hemos conseguido la plena igualdad y todavía hay injusticias, pero vamos, vivimos en una situación de lujo comparado con ellas. Se lo dice, hay una monja, un personaje es una monja, abogado, que les lleva el litigio por la muerte del padre. Se lo dice en algún momento, sois lo más expuesto de la sociedad porque sois inmigrantes, sois pobres, sois ignorantes y sois mujeres. Tienen todo, eran carne de cañón para todo tipo de abusos y los van a tener. Es verdad que también se van a cruzar con gente que las va a ayudar, les va a tender una mano, las va a acompañar en el camino con buena voluntad, pero también va a haber muchísimo desaprensivo que se les va a ir acercando con todas las peores intenciones y van a ser sometidas a todo tipo de abuso, no ya físico, que en parte también, pero económico para intentar quitarles el dinero de la indemnización, moral porque las engañan, ellas creen y confían en quien después las van a dejar tiradas, en fin, todo tipo de abusos, pero como son unas mujeres valientes y con coraje y con sentido de la dignidad, pues al final van a sacar las uñas y van a lograr sobrevivir. Llama la atención las diferentes personalidades que tiene cada una de las hermanas. ¿Quisiste de una manera premeditada que cada una de ellas tuviera unos rasgos determinados y que de alguna manera se compensaran entre ellas? Pues en cierta forma sí, porque la personalidad de cada una de ellas va a dar lugar a que sus comportamientos sean distintos y eso va a componer una historia, una trama mucho más ágil y mucho más variada y mucho más enriquecida, ¿no? Si las tres fueran por el mismo canal, por el mismo cauce, la trama acabaría siendo mucho más monocorde y mucho más simple. En cambio, como cada una tiene un carácter, una personalidad distinta, pues cada una va a perseguir unos sueños, va a tener unas ambiciones más recortadas o más amplias y va a tener una manera distinta de pisar el mundo. Y eso va a hacer que se nos abran tramas distintas. Mona es la hermana mediana, por ejemplo, que es la más proactiva y la que va a desencadenar, digamos, la trama principal de la acción. Pero a su lado Victoria, la hermana mayor, que aparentemente es la más serena y que está más en el restaurante acompañando a la madre, pues después nos vamos a encontrar que tiene una serie de pasiones y de comportamientos que las van a hacer llevar otro derrotero, mientras que Luz, la pequeña, es la más candorosa, la más ingenua y por tanto es también la más susceptible a que abusen de ellas en todo este tipo de abusos que hemos dicho, a que la engañen, a que intenten engañar, y también vamos a ver otra vía que se abre por ahí. Entonces, el hecho de que las tres hermanas sean tan distintas en el fondo, aunque aparentemente llegan hechas una piña, pronto empiezan a llevar sus caminos distintos, pues yo creo que enriquece la trama y la hace mucho más seductora para los lectores. Vamos a compartir, si te parece, el book trailer de esta novela con nuestros espectadores y enseguida seguimos charlando con María.
Me gusta mucho la dedicatoria porque aparte de las mujeres también va dedicada a todos aquellos que se vieron obligados a emigrar o que a día de hoy se siguen viendo pues hacerlo. Además, recientemente tenemos la noticia en nuestro país, no solo de Estados Unidos, sino que recibimos refugiados que huyen de otros países que están en conflicto. El caso de las hermanas, ellas se escaparon por estos avatares de la vida de la Guerra Civil Española. Entonces, de alguna manera, en esta ocasión también podríamos hablar casi de refugiadas, aunque no fue voluntariamente. Y esto también le da un componente quizá de nostalgia, ¿no?, de su país. Ellas cuando están en Estados Unidos, en Nueva York, echan de menos lo que es la vida en España. Constantemente, constantemente. Y eso además me lo han contado de primera persona inmigrantes con los que he tenido ocasión de hablar o sus descendientes. Nunca rompen el cordón umbilical. La añoranza, la melancolía, el echar de menos los tuyos es constante. Y fíjate que la inmensa mayoría, como les ocurre a mis chicas y como les ocurría a casi todos de la colonia, huían de la pobreza en España, de la miseria. Era una España, la de las primeras décadas del siglo XX, muy atrasada, muy empobrecida, con muchas desigualdades sociales y con muy pocas posibilidades de futuro. O sea que lo que dejan atrás es miseria en la mayoría de los casos. Pues aún así, esa sensación de desarraigo, de estar en un país extranjero y evocar lo que perdiste, es una constante. Y es verdad lo que mencionas, que la guerra civil supone un momento muy importante para toda la colonia española, porque en principio, a diferencia de otros grupos inmigrantes que perseguían el sueño americano de sentarse y buscar un futuro, casi todos los españoles vivían o marchaban con la idea de volver. Ellos querían trabajar duro, ahorrar y con el tiempo volver a España, comprar un terreno, un bancal, una finquita, un cortijo, abrir un pequeño negocio. Y cuando llega la guerra civil, como en su mayoría era gente trabajadora, gente obrera, con mucha conciencia de clase, muy proletaria, claro, ellos se ponen del bando de la República. Cuando la República pierde la guerra, ven que se les cierran sus puertas y además, bueno, la España que queda después de la contienda es absolutamente desoladora, está empobrecida, no hay posibilidad de nada, está reprimida, es dificilísimo. Entonces eso supone como una especie de parteaguas, ¿no? A partir de ahí se dan cuenta de que esa idea de volver, de momento se les va a posponer quién sabe por cuánto tiempo, y deciden cambiar de actitud, empiezan como a, entre comillas, americanizarse un poco más, ¿no? Hacen ya que los hijos se esfuercen y se empeñen por tener una carrera, se van comprando casas para quedarse. En principio solamente estaban en apartamentos de alquiler, con la idea de que fuera todo temporal, exactamente. Ya se van asentando de otra manera y todo eso es la guerra. Y es verdad que luego con el tiempo algunos volvieron cuando se jubilaron y tal, pero muchos otros se terminaron quedando. Y fíjate qué escenarios tan diferentes entre esta España que comentas y lo que era Estados Unidos, lo que era Nueva York en esos años 30, que ya habían pasado por la gran recesión, que ya vivían una época de opulencia un tanto decadente, porque lo que se vivía en esos clubes que habitualmente vemos en las escenas, que a mí me recuerda un poco al Gran Gatsby, aunque fue anterior, pero sí que sigue esa estética tan de lujo, tan de vivir la vida y tan de disfrutar, ¿no? Claro, pero tú fíjate que la España que dejaban en las primeras décadas enteras, nuestros compatriotas, la mayoría de las casas no tenían agua corriente, no tenían luz eléctrica, las calles estaban sin asfaltar, los animales entraban y salían como Pedro por su casa, y de pronto esta gente llega a Nueva York, se encuentra una metrópolis de 7 millones de habitantes, trenes elevados, trenes subterráneos, rascacielos, ascensores, luces de neón constantemente, estos clubes, tráfico constante en la calle, semáforos, en fin, cosas que no habían visto en su vida, y es un shock para ellos. Claro. La gente joven, mis protagonistas, por ejemplo, se van adaptando con una cierta naturalidad, pero la madre que va con ellos, la pobre Remedios, que es una mujer... Que llegas ahí con la gallina bajo el brazo casi. Prácticamente, es una mujer que va en alpargatas todavía por Nueva York, que ella cruza la calle, cada vez que le pitan están a punto de... Eso lo reflejo varias veces en el tránsito de la calle 14, cada vez que le tocan el claxon, un repartidor, alguien que pasa, ella les grita como desgraciado, porque para ella la calle está para ir andando, no para que vayan los vehículos. Entonces es un contraste tan grande entre los dos mundos, el que dejan y el que encuentran, que tienen que hacer un esfuerzo verdadero por acoplarse y por
cambiar de actitud mental en todos los sentidos. Fíjate, y en el caso de la hermana pequeña, de Luz, Sí. llega a integrarse de tal manera que de alguna forma le meten en la cabeza que puede llegar a ser una gran estrella de Hollywood, también son los años dorados del cine, incluso le ponen como ejemplo a Rita Hayworth y como referencia, y ella vive un proceso un tanto pues cruel, vamos a decir cruel, y de abuso, ¿no?, por parte de muchas personas interesadas en manejarla a su antojo. Claro, de abuso y de desengaño. Claro, ellas son jóvenes, vienen de un mundo totalmente distinto, pero son todavía, tienen una materia, un cerebro, un alma que se puede transformar con facilidad. Entonces, la gente les empieza a ofrecer cosas, les empieza a contar, les empieza a hablar, les empieza a prometer. Y bueno, son muy distintas. Por ejemplo, Mona claro. es más recelosa, ¿no? Dice, cuidado a ver qué me vas a decir tú a mí. Pero Luz, que es puro candor, pura ingenuidad, lo traga todo y se convierte en carne de abuso. Pero por otro lado es que están viendo que en ese país todo es posible, que la América que conocemos como del país de los sueños, sí. Donde todo puede llegar a hacerse, les está pasando por delante y dicen, ¿cómo no me voy a subir a este tren? ¿Cómo voy a seguir? Claro, al principio dicen, no, queremos volver a nuestro barrio, a nuestra Málaga, a nuestro mundo, pero por otro lado, claro, cuando ven que las oportunidades les pasan por delante, dicen, ¿y yo cómo me voy a seguir agarrada a mi madre, encerrada en el apartamento, trabajando toda la vida en una lavandería en la esquina de mi casa, si tengo estas oportunidades de prosperar, ¿no? Entonces ahí están las pobres con el corazón partido, ¿no? Claro. Entre lo que en un principio ansiaban, que era retornar, y el mundo tan fascinante que se les abre entre los ojos. La novela que te situó en el mapa literario español, no solo español, en un montón de países que ha sido traducida, El tiempo entre costuras, también La templanza, hablan de historias femeninas. ¿Te describirías como una escritora que aborda el universo femenino? Bueno, indudablemente yo soy mujer, mi mirada, mi posición en el mundo pasa por el filtro de ser mujer, de ese componente femenino. Dicho lo cual, lo que no me considero para nada, aunque a veces perversamente nos pongan esa etiqueta a mí y a muchas otras colegas escritoras, es escritoras en exclusiva, narradoras para mujeres. Ajá. Eso es lo que no somos. Es cierto que yo hablo de mundos que son para todos, en los que las mujeres tienen un componente como lo tienen en nuestra realidad, y en los que yo me permito hacer una mirada introspectiva de sus esencias, porque tengo esa complicidad de género, ¿no? Pero lo que no quiero, lo que no me gusta nada en absoluto, y a veces pasa, es que se me cuelgue el San Benito, porque al final San Benito de que como soy mujer, escribo solo para mujeres. No es cierto. Es verdad que tengo muchas más lectoras que lectores. Es verdad que todos tenemos más lectoras que lectores porque leemos mucho más las mujeres. Sí. Pero también tengo muchos lectores hombres que además son apasionados. Cuando de verdad se meten en mis novelas, se convierten en unos admiradores fantásticos. Y lo que me gustaría es que hubiera más hombres que se libren de ese prejuicio y de que nos lean a las mujeres en general, a mí y a todas mis compañeras, con una mirada fresca y desprovista de cualquier anticipación de esto no me va a gustar por ser mujeres, claro. porque esa regla de tres, si cada uno nos ligamos a los de nuestro bando, entonces las mujeres no habríamos leído, no sé, ni el Quijote, para empezar, ¿no? Y nosotras sí que no hemos tenido nunca ese prejuicio y ojalá a los hombres, que son algunos que les queda, pero incluso algunos críticos, incluso algunos periodistas culturales tienen todavía esa cosa tan ingrata de catalogarnos como algo aparte. Esto es novela femenina, esto es novela de mujeres, y realmente es injusto y es triste. Y es empobrecedor. Además, exactamente, una novela está compuesta por muchísimos matices, claro. Y si la historia y el argumento son buenos y son atrayentes, pues sirven de igual modo para hombres y para mujeres. No hay que verlo todo como con el filtro de género. No, en absoluto, e incluso aunque sean las protagonistas unas mujeres, claro. y la novela ahonde en ellas, en sus sentimientos, en sus aventuras, en sus desventuras, ¿por qué no la van a disfrutar los hombres también? Que aprendan a conocernos más. Es que por eso, claro, imagínate, las hermanas Bronte, por ejemplo, nunca se hubieran convertido claro. en referentes literarios. Claro, y al final son personajes universales, pues claro, eso es lo que todavía hay que convencer a gente de que nuestra literatura es universal, ¿no?
y es absolutamente genérica, no es vinculada a un único canal. Muchísimas gracias, María, por habernos visitado, por haber traído este libro. Nada, una alegría para mí estar con vosotros y con todos los lectores y los medios alicantinos. Ojalá muchos lectores y lectoras se sumen al ejército casi que tienes ya de fans, María. Sí, la verdad es que la novela va funcionando muy bien. Sí, ¿verdad? Estamos desde abril en la calle, en las librerías, y bueno, la acogida ha sido magnífica y bueno, hace falta que sigamos en esta tónica. Pues nosotros vamos a continuar con el programa de hoy después de hacer un breve descanso, así que no os vayáis muy lejos, que enseguida volvemos.